los incas. Utekse wirakochak munakuyninmi. Kay hallp'anchis hanaqman puririnanpaq. Buen día, profesor. Hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre la obra de Franklin Pierce, el cual es Los Incas, que cuenta con 8 capítulos. Así que empecemos. Capítulo 1. Historia incaica. Para iniciar debemos tener en cuenta la conquista española que se dio por el siglo XVI y recordar que la conquista se dio en tiempos del Tahuantinsuyo, donde estaba habitado por incas. Entonces, estas historias de incas tienen mucho interés por ser una parte de nuestra historia. Entonces debemos saber que los que recopilaron estas historias o relatos fueron los cronistas españoles que llegaron junto a la conquista, junto a la colonización. Hay muchas propuestas sobre los cronistas, sobre las historias, que algunas tienen mayor o menor veracidad o legitimidad. Por ello, la labor de los cronistas en esos tiempos era recopilar información, pero como los cronistas no tenían idea sobre las poblaciones anteriores a los incas, le atribuían todo el desarrollo a los incas y hasta afirmaron que antes de los incas solo había grupos humanos poco organizados, pero esto fue en un comienzo, ¿no? Y ahora veamos, la discusión de la antigüedad del Tahuantinsuyo también estaba vinculada a la justificación de los españoles, pero ¿por qué la justificación? Ahora les explico, porque tendría un nivel de justicia al proponer que los gobernantes incas eran los usurpadores o detentadores del poder. Aunque anteriormente se había planteado una versión donde se decía que el reinado era de padre a hijo, o sea, se heredaba el poder entre padre a hijo, pero había otra contraria que decía que los incas eran violentos y que habían domado a los pueblos anteriores a ellos. Por estas dos versiones, aún no se sabe la veracidad de la historia incaica o la historia andina en sí. En esto debemos saber que los cronistas recogieron tradiciones orales, mitos, leyendas y significaciones que eran rituales en mayor parte. Para tener mayor legitimidad, ellos indagaron también por los reyes antiguos y sacaron información sobre sus conquistas, sobre sus hechos. Y para todo ello, debíamos traer la noción de los españoles hacia América, comparando a un rey con un inca, o también la noción de que el poder del Tahuantinsuyo era una monarquía, como se sabe, el poder solo era familiar, ¿no? Pero se sabe a grandes rasgos que hoy en día que el poder incaico del Tahuantinsuyo era dualista. Los cronistas, al intentar indagar sobre el Tahuantinsuyo, como mencioné anteriormente, recolectaron mitos y tradiciones, pero estos mitos y tradiciones explicaban el origen del mundo o los estadios. Entonces, ¿qué debían hacer los cronistas? Ellos tenían la labor de reorganizar la información de forma cronológica y luego construir una historia incaica. Esta misma historia tiene vigencia hasta nuestros tiempos, ¿no? Y con nuevos estudios arqueológicos que se dio en el siglo XIX y XX, hicieron ver todas las afirmaciones de los cronistas con diferente perspectiva, se puede decir, ¿no? Otra cosa que debíamos saber es que los cronistas dieron una documentación sobre la gente andina. Esto se evidenció en sus informaciones de carácter etnográfico. Y gracias a esa documentación y al aporte de la arqueología, la antropología, se pudo complementar la información y construir una mejor historia incaica. Pero también debemos tener en cuenta que la recolección de la información fue muy difícil. Ahora les explico. En primer lugar, debemos tener en cuenta que cuando los españoles llegaron al Tahuantinsuyo, no tenían instrumentos de comunicación, no tenían el idioma, el dialecto, no tenían ni cómo comunicarse de manera escrita. Eso hacía que tenía que pasar un periodo de tiempo para que esto se pudiera hacer, así como que los pobladores podían transmitir sus historias o simplemente escribirlas, ¿no? Esto ya daría, por ejemplo, como un punto más de veracidad a las historias. Ya cuando avanzó el proceso de la colonización, los cronistas se interesaban más por la historia del Tahuantinsuyo que por la misma conquista. Esta tendencia creció en los tiempos del virrey Francisco de Toledo, entre 1569 y 1581. Ya los cronistas podían recolectar información más oficial. Estos eran producidos por los descendientes del Cusco o también por encuestas oficiales. Y también porque los instrumentos de comunicación se facilitaban por todas las partes, ¿no?
Asimismo, los cronistas cogieron los escritos de sus antecesores, pero había un problema con ellos, porque sus antecesores asumían estereotipos o prejuicios de sus tiempos. Entonces, los cronistas actuales que recolectaban esa información también los asumían, ¿no? También debemos tomar en cuenta que los cronistas tomaron como fábulas esos cuentos o mitos que los pobladores decían explicando sobre el origen del mundo o los estadios, pero tomaron como historia real a las historias vinculadas a las biografías de los incas, como se puede decir de Pachacútec, de Huáscar. Ya tiempo después, cuando mencioné anteriormente sobre los instrumentos de comunicación, las versiones que recolectaban los cronistas también presentaban escenificaciones, y esto sí lo consideraban como historia oficial y también como un teatro andino. Existieron muchas que se continuaron haciendo a través del tiempo, pero existieron modificaciones por las introducciones culturales que existían, ¿no? Un ejemplo de esto se encuentra plasmada en la historia de la vida imperial de Potosí. Esta fue escrita por Bartolomé Arzáns. Los pobladores andinos escenificaban relatos o transmitían información del pasado, por eso era importante. Pero estas fueron haciéndose poco a poco y fueron menos constantes por el siglo XVII y siglo XVIII, porque las escenificaciones se hacían antes de sublevaciones, entonces fueron mayormente prohibidas, ¿no? Un ejemplo de esto se puede decir que está en la tragedia del fin de Atahualpa, que fue rescatado en su totalidad. También había información colonial, y gracias a esta información colonial, como los documentos administrativos, visitas, relaciones, encuestas, se encontraron datos acerca del Tahuantinsuyo que en muchos casos estaban relacionados con los incas del Cusco, y estos no tenían nada que ver con los relatos que tenían los cronistas españoles. Entonces así se pudo complementar una historia más a la información de los cronistas, y gracias a todo esto se pudo crear o se pudo relatar una historia incaica, cultural. Hasta podíamos saber una versión de su historia cultural, cómo fue su economía social, cómo fue su organización, o podemos decir que su religión, o también teníamos una aproximación de su organización política, como vemos en esta imagen, ¿no? De que en la pirámide de que arriba está el Inca, abajo está la realeza, la nobleza y el pueblo. Ya para finalizar sobre la historia incaica, debemos tener en cuenta que esta historia solo fue el último o la última etapa de una historia andina que abarca más de miles de años, y sobre esto hablaré a continuación. Los antecesores de los incas en los Andes. Como dije que los incas son el final de una historia andina, ahora explicaré que mucho antes de los incas había un desarrollo, como una sociedad estructurada, tenía un desarrollo económico, también tenía una nutrida red vial, como vemos en esta imagen, un camino de piedra que fue hecho por antecesores de los incas. También tenía una serie de complejidades de relaciones sociales que llamó la atención y admiración de los europeos cuando vinieron al Tahuantinsuyo. Pero los cronistas no podían diferenciar entre los incas y sus antecesores, por la difícil tarea de la recolección de información que mencionamos anteriormente. Un inicio de la historia preincaica lo iniciaron unos eruditos que habían incursionado en la arqueología, y estos abrieron horizontes de la vida interior de los incas. Y en el siglo XX, los arqueólogos pudieron sacar conclusiones que explicaban el corto dominio de los incas en el Tahuantinsuyo, o de los incas cusqueños, y de esto podíamos suponer que si había un corto dominio de los incas cusqueños, entonces detrás de ellos había una historia pre-incaica. Ahora sí sabemos que el dominio fue corto, ¿no? Es ahí donde se habla de los cazadores, recolectores que vivieron en los Andes hace más de 10.000 años, como por ejemplo tenemos a la Auricocha o Moche. Acá tenemos unas armas de los cazadores de la Auricocha. Ya. Ahora empezaré a contar la historia pre-inca, pero de los finales a inicios, o sea, en retroceso, ¿cierto? El horizonte, o se puede llamar
el periodo donde estaban habitando los incas en el Tahuantinsuyo se llamaba Horizonte Tardío o Horizonte Inca. En el siglo XV se evidenció grupos étnicos con un nivel de organización política. Ese es el caso de Chimor, o más conocido como Chimú, como todavía lo conocen, ¿no? Que estaba en la costa norte del Perú actual. En Chimú se había desarrollado la agricultura como un sistema de riego que movía abundante agua que alimentaba a toda una población. Entonces, ¿esto qué quería decir? Que ellos tenían una tecnología hidráulica que estaba avanzando, ¿no? Como este es el caso de la cultura en la agricultura. Acá vemos esta imagen. Y también se construyó nuevos centros urbanos, como es el caso de Chanchán. Acá vemos a Chanchán en esta imagen, que tenía una población entre 20.000 y 30.000. En otros casos, también en la Sierra Costeña y Central del Perú, existieron numerosos grupos étnicos, aunque no tan desarrollados como Chimú, y no fueron tan considerados en las crónicas, sino que fueron usados como historias de cómo los incas los habían conquistado. Pero hay excepciones, como por ejemplo tenemos a los del Valle del Mantaro y a los chancas de Huancavelica. Y recordamos a los chancas también por las múltiples peleas que tuvieron con los incas a inicios de su expansión, ¿no? También en las crónicas se hablaban de otros reinos que habían sido parte del Tahuantinsuyo durante su expansión. Este es el caso de Chincha en la costa sur del Perú. En el sur también existían grupos aymara hablantes. Entre ellos destacaban los Lucapa, los Jatuncoya y los Pasaque. También había un amplio territorio de charcas que estaba en el sureste del altiplano boliviano. Todos estos existentes y aún más que no mencioné pertenecen al periodo intermedio tardío o estados regionales que transcurre entre los años de 1100 y 1400 después de Cristo. Pero mucho más antes de ellos, entre los años de 800 y 1100, en los Andes había una población ocupada por Tiahuanaco y Huari, que pertenecen al Horizonte Medio. Acá vemos la imagen de Tiahuanaco y acá una de Huari, ¿no? Y ahora, anterior a ellos, que Tiahuanaco y Huari, existía el periodo que estaba comprendido entre los siglos 1 y 8, que es el periodo intermedio temprano, que se encontraban las culturas como Moche, que es conocido como Mochica, o la costa norte del Perú actual. También estaba Recuay en la Sierra Norteña y Nazca en la costa sur. Como vemos acá en la imagen de la cultura Mochica, acá está también la imagen de Recuay y de las líneas de Nazca, ¿no? Que son muy conocidas en el Perú. Ya, más antiguos que el periodo intermedio temprano se encontraba el horizonte temprano, horizonte chavín o horizonte formativo. Aquí se encontraban las culturas chavín, vicus y paracas, donde hubo una gran revolución agrícola. Acá, por ejemplo, podemos ver las cabezas de chavín. También podemos ver la cerámica de vicus y la cultura paracas, ¿no? Ya, por último, sabemos que desde Chavín y los 10.000 años posteriores se desarrolló una historia andina muy amplia. Y recalcando lo que dije al principio, que los incas no fueron la principal aportante a lo que se encontró en el Tahuantinsuyo, ¿no? A la llegada de los españoles. Y el conocimiento de todas estas culturas preincaicas o las poblaciones preincaicas que tuvimos hasta el Tahuantinsuyo son importantes para reconstruir una buena información del Perú. Origen de los incas. Existen numerosas versiones sobre el origen de los incas por los cronistas del siglo XVI. A través de sus crónicas que fueron recogidas de forma oral y material. De forma oral quiere decir por mitos cusqueños y material por la arqueología contemporánea, en donde señalan al Cusco como imperio del Inca u ombligo del mundo. Los primeros pobladores del Cusco fueron los Poques y Guayas, luego llegarían los Ayamarcas. Cuando lleguen los incas, estas etnias no lo verían como vecinos, sino como invasores. Luego, la primera palabra del Cusco fue Acamama, que significaría cúmulo de piedras. Fueron los santasayas que le pusieron Cuscuni, debido al mal terreno donde se asentaban. Posteriormente
fue Cusco, como lo que hoy en día se conoce como ombligo del mundo. Los incas provenían de la meseta del Collao. Ellos eran la cultura puquina, capital tiahuanaco, que emigraron al Cusco debido a la invasión aymara, pero como los incas no querían la verdad de su origen porque era vergonzoso, decidieron crear dos leyendas. Estas fueron la leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. El dios Viracocha mandó sus 4 hijos importantes a la tierra para crear un gran pueblo, pero con una condición: buscar tierras fértiles para poder realizar el cultivo del maíz, el cual era el alimento más apreciado. Es así como Ayarmanco, Ayarcachi, Ayarucho y Ayarauca salieron de la cueva con sus esposas del cerro Tamputoco. Viracocha le entregó una barra de oro a Ayarmanco por ser el mayor hijo. Sin embargo, Ayarcachi era el más dominante y el más poderoso, más fuerte. Entonces los hermanos decidieron deshacerse de él porque tenían miedo de su gran fuerza. Con una excusa le dijeron que en la cueva de donde salieron había objetos de oro. Cuando Ayarcachi estaba dentro de la cueva, los hermanos cerraron la entrada con un derrumbe. Siguieron su camino los hermanos. Llegando al monte Guanacaure, encontraron un ídolo de piedra, en donde Ayaruchu saltó encima de él, y este, como castigo, lo petrificó, convirtiéndolo en piedra. Siguieron su camino y Ayarauca le salieron alas y voló hasta los cielos y recibió un mensaje de su padre Viracocha diciéndole que Ayarmanco ya no sería Ayarmanco sino Manco Cápac. Regresando, se sentó sobre una piedra en Acamama, en donde rápidamente se convirtió en piedra. Entonces, tras la pérdida de sus hermanos, Ayarmanco, lo cual sería ahora Manco Cápac, siguió su camino con sus esposas. Y al llegar al Cusco, vio que su barra se hundió con facilidad. Entonces, Manco Cápac fundó la ciudad del Cusco en nombre del dios Viracocha y del sol, ya que Cusco significa ombligo, en que se convirtió la capital del Tahuantinsuyo, empezando así el imperio incaico. El dios Sol hizo que una pareja de hermanos y a la vez esposos salga del lago Titicaca, llamado antes Puquinacocha. El dios Sol les dio una barreta de oro para que en donde se hundiera fundara una ciudad. Se demoraron muchos años en busca del lugar, pues la barreta no se hundía, pero por fin encontrarían un lugar, el cerro Guanacaure, donde se fundó en nombre del sol la ciudad del Cusco. Manco Cápac enseñó a los varones a trabajar en el campo, los metales y defender el lugar, mientras que Mama Ocllo enseñó a las mujeres a hilar, tejer y otras labores femeninas. En todas las versiones notamos que Manco Cápac o Ayarmanco aparece vinculado al maíz, en donde destacamos que la región Cusco produce una alta calidad de maíz. Asimismo, Manco Cápac aparece como arquetipo para los sucesores hasta la aparición de Pachacute, quien remodela el mundo, convirtiéndose así en el nuevo arquetipo para los sucesores finales. Pachacute es representado en las crónicas como hijo de Manco Cápac, lo que lo hace igual a él. Por ello, los incas posteriores a él se referían a este de la misma manera que los anteriores se referían a Manco Cápac. La gran expansión se inició en el gobierno de Pachacute, en donde la región del lago Titicaca sería la primera zona de expansión. Asimismo, el Inca Pachacute se alió con los Lupaca
para poder vencer al reino Jatuncoya. También las crónicas relatan el esfuerzo conjunto entre Pachacute y Tupainca Yupanqui, que permitieron la expansión de dominios del Tahuantinsuyo. Igualmente, las crónicas relatan que Huayna Cápac llegó a conquistar las zonas finales en la sierra. Los cronistas predominaban una imagen espacial, es decir, organizaban sus territorios en provincias que correspondían a diferentes grupos étnicos, en donde estos territorios eran las provincias conquistadas por los incas. Según los estudios de John Murra sobre la noción de territorialidad, nos dice que los hombres andinos utilizaban el territorio como discontinuo, en el cual era posible una mejor obtención de recursos, es decir, los hombres indios que residían en un lugar también controlaban espacios ubicados a mucha distancia del núcleo, en el cual algunos pobladores viajaban en forma periódica para la cosecha y siembra. Un claro ejemplo es la región del lago Titicaca, población étnica lolopaca. Se puede decir que la expansión del Tahuantinsuyo, como el establecimiento, tuvo una serie de reciprocidad y redistribución. El Inca generalmente utilizaba lanas, espondilus y ropa, etc., para poder así formar una alianza con el grupo étnico y formar también una relación redistributiva. Asimismo, también los matrimonios entre el Inca y las hijas o hermanas del Curaca era también una forma de enlace que dejaba establecido la conquista del Inca sobre el grupo étnico. De esta óptica de relaciones se debe entender la vida del Tahuantinsuyo y su rápida expansión en los Andes. Economía de los incas. El Tahuantinsuyo tenía un sólido y estable sistema económico igualitario, logrando desterrar la pobreza y evitando la hambruna. Varios autores de la antigüedad consideran que los incas del Cusco son un ejemplo logrado del comunismo primitivo o del socialismo. En los Andes, el tipo de moneda, el mercado o el comercio no existían. Todo era bajo un régimen de reciprocidad entre las ayllus, donde básicamente se hicieron prestaciones de energía humana. En este antiguo régimen, la riqueza no dependía de lo individual ni cuántos bienes uno podía acumular, sino que la riqueza era sinónimo de cuánta mano de obra uno puede tener. La reciprocidad, entonces, se basaba en la mutua prestación de energía humana para la producción comunitaria. Esto llamaron los cronistas Aini. El imperio incaico tuvo éxito gracias a la omnipotencia del Estado incaico a la par de la omnisapiencia. Todo esto ayudó a que el Estado pueda distribuir y controlar de buena manera la producción de los amplios territorios de Tahuantinsuyo. Los cronistas presentaron al Estado incaico como un Estado totalitario, pero benefactor. La reciprocidad puede dividirse en simétrica o asimétrica. Simétrica se entiende cuando los miembros de algún ayllu intercambian la energía para poder sembrar, cosechar, techar techos, etc. La Zaini, como se sabe, es un intercambio de energía, principalmente usado en las tareas de ganado y tareas agrícolas. Por otro lado, la Minca se le conoce como aquella forma de reciprocidad donde el grupo de aylus hacen una serie de obras por el bien y beneficio comunitario. Por último, la mita era el concurso de energía por turnos, esto para la producción de bienes redistribuibles entre los propios miembros del grupo. A esta se le veía antes como forma de laborar, pero también tienen un sentido de reciprocidad y redistribución. La reciprocidad asimétrica puede entender dependiendo de terceros, por ejemplo los españoles o investigadores actuales. Se basa principalmente que en el intercambio no es equivalente a lo que uno ofrece, como la mano de obra, ropa, bienes, alimentos, etc. En esta reciprocidad a la Minca se le atribuye mucho esto, debido a que mientras los miembros dan al curaca, quien es el que administra los intercambios, este tendría una posición superior, pero esto también es contradictorio por el hecho de que si una persona obtiene y acumula recursos o bienes, no les sirve porque no existe un mercado. Los curacas, llamados como caciques por los cronistas, eran los administradores del estado incaico. Otra función de ellos es el regularizar el intercambio de energía humana. Se encargaban también de administrar los bienes producidos para que los excedentes sean guardados en casos de crisis, como sequías, guerras, etc.
Un dato que aún no tiene mucha investigación es que los incas se casaban con las hijas o hermanas de los curacas y viceversa, para poder fortalecer los lazos de parentesco y tener una buena mano de obra, confiable y con mayor seguridad. Mano de obra. Como ya se sabe, la mano de obra era muy importante en esta época del antiguo Perú. Todo básicamente se basaba en esto, el intercambio de mano de obra entre los miembros de grupos de un respectivo ayllu. Se había distribuido en reciprocidad como slain y redistribución como la minca y la mita. Los curacas son los que administraban estos intercambios y manejaban la producción de bienes. Los productos cosechados se metían en depósitos llamados colca, repartiendo así para todos aquellos que contribuyen en la recolección de recursos. El Inca construyó alrededor de 2000 colca para guardar todo el maíz que se producía en abundancia. La agricultura. La historia agricultora tiene muchos años. Se afirma que 1000 años antes de Cristo ya había varios ejemplos de su desarrollo. Los incas, por su control de varias zonas de Perú, tenían conocimientos complejos sobre los productos agrícolas. John B. Murray desarrolló la hipótesis, el control vertical de un máximo de pisos ecológicos en las sociedades andinas. Esto quiere dar a explicar cómo los incas usaban y aprovechaban los territorios que tenían. Murray explicaba cómo es que los grupos étnicos controlaban distintas ecologías dentro de una noción de territorio. Por ejemplo, los que se ubicaban en la Sierra Sur debieron aprovechar los valles de la costa y las zonas bajas del altiplano perú-boliviano. Murray destacó una serie de casos para dar a conocer varios aylus conocedores de estos controles verticales de pisos ecológicos. Para empezar, los Lupaca tenían la ventaja la gran distancia que hay desde el punto nuclear hacia sus colonias, las cuales son productoras de maíz, ají, algodón y otros productos. Otro caso son los Chupaichu. La distancia entre sus colonias era mucho menos en comparación con el primer caso, pero en ambos sus puntos nucleares se hallaban en la zona andina alta y desde ahí controlaban siempre zonas de puna, hacia los 4000 metros sobre el nivel de mar. Este sistema de control de pisos ecológicos permite el aprovechamiento máximo de las condiciones andinas. Tecnología agrícola. Son muchas las formas en cómo los incas mejoraban sus suelos para la agricultura. Los más conocidos son los andenes o terrazas agrícolas artificiales. Los andenes tenían varios usos, principalmente para usar de mejor forma el flujo del agua de lluvia o de regadía para la siembra. También se usaba para evitar la erosión del agua y poder lavar la sal mineral. Otra forma de uso del suelo fueron los camellones. Estos son los montículos artificiales de tierra para poder elevar la superficie que se puede ver afectada por inundaciones. Gracias a estos camellones esto no ocurre. En algunos lugares los camellones son más usados que los andenes, aunque sean más antiguos, estos siguieron funcionando en los tiempos del Inca del Cusco. Otro sistema de aprovechamiento sería los cocha. Estos consisten en que hoyos con forma cónica almacenan agua de lluvia o regadío para mantener los sombríos en buen estado. También funcionaban como reguladores de temperatura, ya que el agua, al absorber el calor diurno, este lo liberaba en las noches, así ayudando a las cosechas a sobrepasar las heladas. La chaquitaglia o arado de pie se seguían usando especialmente en los andenes de un uso. Los hombres no usaban la fuerza animal para la agricultura, pero sí usaban el abono que los camélidos y en la costa extraían guano de las islas guaneras. La ganadería. En la ganadería destacaban los camélidos, como las llamas, vicuñas y guanacos. La llama principalmente ha sido usada como animal de carga, también para la lana y la carne, que podría proporcionar, pero estos usos son secundarios. De la carne se podría hacer charqui, que es la carne secada al sol. Las vicuñas y los guanacos eran silvestres, pero estos animales fueron domesticados por unos 1000 años antes de Cristo. Se debió más que todo al tejido de camélido. Pronto el pastoreo se volvería una de las fuentes necesarias para la economía andina. La metalurgia. Sobre la metalurgia, esta tenía muestras claras de desarrollo artístico y conocimiento tecnológico sobre el tema en la época de Chavín. Varias fueron las leyendas sobre las ciudades de oro y los relatos o experiencias que tuvieron algunos conquistadores en los primeros momentos de conquista. Por ejemplo, que encontraron una balsa llena de oro en Tumbes, o otra que encontraron una llama de tamaño real completamente hecha de oro. Los cronistas del momento y otros medios que publicaban en España alimentaron las ideas de que existía una leyenda de oro.
Los otros metales más usados eran la plata, el cobre, estaño, etc. La administración de la producción. Aquí se destacan los Capañán, generalizado con el nombre de los caminos del Inca. Los cronistas frecuentemente lo comparaban con las grandes vías romanas. Los caminos estaban construidos con piedra en lajas y en ciertos lugares se hacían pequeñas escaleras para los caminos de altura. Este camino tenía un camino principal, pero también tenía caminos secundarios. Estos poco a poco se fueron desgastando por el tiempo y algunos caminos se fueron perdiendo. Por estos caminos se encontraban lugares denominados tambos, que son lugares donde los que pasaban por los caminos del Inca, guerreros, curacas, chasquis y hasta el mismo Inca, podían reposar y descansar en esos lugares. Sus animales de carga, como la llama, también podían descansar ahí. Depósitos. Así como los tambos, hubieron otro tipo de depósitos donde se guardaba ropa, alimentos y otros objetos. Varios cronistas relataron cómo, por experiencia propia u otras contadas, encontraron depósitos llenos hasta el techo de ropa de lana, tanto que algunos soldados españoles, al retirar, parecían seguir llenos. Estos eran de abastecimiento para soldados incaicos. Otra anécdota fue lo que encontraron tanta comida en un solo depósito que pudo alimentar a varios soldados españoles durante 6 meses. Los españoles se sorprendieron al ver la cantidad de estos y por los puntos estratégicos en los que se encontraban. Por último, los quipus. Los famosos quipus se utilizaban para la administración. Se sabe que cada civilización tuvo su escritura como base, pero algo de los incas es que estos no usaban escritura. Pero según John H. Rowe, tuvieron otro tipo de escritura simbólica por medio de estos quipus. Los quipus para los cronistas eran formas complejas de llevar cuentas y de administrar los pueblos por los curacas. El quipu consta de una cuerda principal de la cual se pueden hacer nudos de varias formas, tamaños y colores. Supuestamente las formas de trenzado y los colores diferencian objetos, en cambio la cantidad de nudos representa la cantidad contada. Varían de tamaños, los que hay simples y otros complejos, que pueden llevar hasta 1000 cuerdas. La mayoría de estos fueron quemados por los españoles debido a que los asociaban con prácticas pre-cristianas, lo cual estos querían desaparecer, aunque igual se rescató algunos en expediciones arqueológicas. Eran tan complejos que al ser llevados hasta la realeza para ser contados o analizados, nadie los pudo entender. Traían información sobre los intercambios recíprocos de energía humana para contabilizar la producción, etc. Me tocó la organización de la sociedad, de lo cual el dualismo. Vamos a tomar ese tema. El dualismo es un término que se originó en los grupos étnicos del Cusco y en el gran imperio incaico. Pues así se formó de forma dual el Cusco, que se dividió en Hanan Cusco y Urin Cusco. Pues se manifestaba mayormente en los ayllus o grupos que tenían alguna familiaridad y tenían diferentes significados según los lugares. Algunos cronistas señalaban que las dos primeras mitades originales se subdividían en dos más, o sea, en total 4. Eso es lo que pasó con el gran imperio incaico. Se dividió en 4 suyos, de los cuales son Chinchaysuyu, Antisuyu, Collaisuyu y Cuntisuyu. Gracias a Juan de Betanzos se pudo ordenar y señalar en qué puntos cardinales se encontraban estos 4 suyos. Pues el primero quedó al oeste, el segundo al norte, el tercero al este y el último al sur. Felipe G. Poma de Ayala asignó a los 2 primeros Hanan y a los 2 últimos Uri, ya que tomaba de mucha importancia a los de Hanan que a los de Uri. Y se llegó a repartir 4 señores a los 2 primeros y 2 a los 2 últimos. Así como las tierras se dividían, también las panacas y ayllus, que se relacionaban por los matrimonios de los incas, y se dividían en 3, que eran la Collana, Payán y Callao. El Inca, conocido en los relatos y crónicas como el elegido, hijo del sol, la máxima autoridad e individualista en el poder, pero
En los documentos y crónicas se dice y se aclara claramente que hubo dualidad en el poder. Según Betanzos, como el propio Cusco fue fundado por Ayarmanco y Ayarauca, es una razón muy importante para poder saber que hubo una organización dual en el imperio incaico. Hasta en los relatos se suele pronunciar que hubo dos jefes militares en las conquistas. Esto se infirió que eran como los cargos que tenían Francisco Pizarro, que era como el capitán general, y el de Diego de Almagro, que era su lugarteniente. Pero María R. de Díez Canseco propuso un correinado que entre dos incas como un proceso para el acceso final del poder. El significado de este término no se debe de simplificar a un término de un rey, porque este es más amplio y diverso. Era el que entregaba la tecnología, el que ordenaba las piedras y se formaran en andenes. Producía agua y daba a su pueblo ganado y maíz. Se accedía al poder mediante la herencia de la progenitura y lo legítimo de un matrimonio monógamo y entre hermanos. El imperio incaico no es como ahora, que es una democracia, pues el pueblo no elegía a su gobernante como lo es ahora, sino que era el más apto y el elegido, pero este era solo elegido por el sol. El Inca contraía matrimonio con mujeres y las crónicas decían que con los que se casaba, que era su esposa o colla, eran del mismo grupo étnico, que se decía que era su hermana. Pero también se casaba con las demás mujeres de los grupos étnicos del Tahuantinsuyo. Ahora vamos a hablar sobre la élite cusqueña. Como existían panacas, también existían ayllus. Era un tema de discusión si las panacas eran creadas simultáneas o si se creaban por cada ascenso del poder de un inca. Los miembros de las panacas eran los familiares del inca, porque ellos constituían la élite, pero también los habitantes del Cusco, ya que esta era una ciudad sagrada y otorgaba calidad. Esta élite cusqueña tenía a cargo todas las funciones del Tahuantinsuyo en tiempos de expansión. Voy a nombrar algunos, como el Tocoicuc, que era el gobernador incaico en una región; el Michic, que era el teniente del gobernador, o sea, de Tocoicuc; el Tucuyricui, que era el inspector, ojos y oídos del Inca. Se decía el que todo lo ve, ya que él se encargaba de ordenar, ver si es que trabajaban o no las tierras. El Quipu Camayoc era el especialista en el manejo de los quipus o instrumentos contables. El Amauta era como un sabio que enseñaba solo a los de la élite en el Chayayhuas, que ahora sería una escuela. Los mensajeros o chasquis eran los que transportaban las informaciones o noticias mediante largos caminos. Usaban los tampus, que eran como hospedaje exclusivamente para ellos. El Inca no decidía las decisiones de autoridades, él solo confirmaba y negaba lo que los demás decidían. Y en la expansión del Tahuantinsuyo, los llanas empezaron a crecer desmesuradamente. En la guerra de Huasca y Atahualpa, la muy conocida, se enfrentaron también las élites locales y la élite cusqueña. Las élites locales eran
las élites que no pertenecían de la misma familia del Inca o de la ciudad. La élite cusqueña sí era la familia del Inca. El curaca se le llamó cacique o señores de vasallo. Se confundían que eran elegidos por el Inca, pero no eran elegidos por el Inca, sino se nombraba a través de un ritual en su propio grupo étnico, y eran personajes sagrados. Su autoridad se daba en un grupo étnico. Los de mayor rango eran un curaca de Hanan y el otro de Urim. Pero, sin embargo, también hubo curacas de menor rango que eran las autoridades. Solo se decía que era curaca cuando tenían a su poder a 100 familias. En documentaciones del siglo XVI se presenta un curaca por cada mitad. Y esto solo sucedía si es que los dos eran elegidos a la misma vez. Si uno de ellos moría, el otro quedaba como mediador supremo o el consejero del grupo. Administraban los depósitos de las mitas que dependían de las mitas internas, la administración de los bienes comunales y presidiaba los rituales y ceremonias. La administración incaica y local. Era una administración centralizada que se extendía por parte de todo el Tahuantinsuyo. Algunos cronistas confirman que había un consejo real, que se conformaba por los jefes de los 4 suyos, y eran denominados Suyuyuy Ap. En cambio, otros cronistas, como Guamán Poma, afirmaban que estaba constituido por 2 autoridades y 2 incas para Hanan y Urim Cusco. Cada suyo se regía por una autoridad dependiente del Inca y que mandaba a los Unucamayoc. Las características tenían funciones más censales que administrativas. Se conformaba principalmente por la élite cusqueña. En 1549 se hizo un registro en el departamento de Huánuco que fue entregado por los curacas sobre el grupo Chupaichu que entregaban al Inca. Pero se entregaba en energía humana para que realicen actividades, y en esa lista se nota que los propios curacas eran encargados de la administración de la indicada mano de obra, salvo en aquellos casos en que la misma era enviada al Cusco o a otros lugares. La población y la política poblacional. Al principio se pensó que se había disminuido la cifra de habitantes del Tahuantinsuyo demasiado, pero hubo investigaciones que calculaban aproximadamente que tenían entre 9 y 15 millones de habitantes, inclusive mucho mayor que eso. El Tahuantinsuyo administraba a la población andina tanto que los movía a los pobladores para llegar a una mejor distribución de acuerdo a los recursos de cada región, y a los que eran trasplantados de su lugar de origen hacia otros lugares se les llamó Minmacuna. Esto se hacía con la finalidad de poblar una región, explotar sus recursos de ella. No se sabía el número exacto de ellos porque variaba según su finalidad política. Estos no fueron creación de los incas, sino que varios grupos étnicos tenían a varios Minmacunas esparcidos que podrían ejercer trabajos agrícolas o ganaderas, pues dichas colonias ecológicas estaban destinadas a diversificar la producción. El otro tipo de poblaciones fueron los Yanacuna. Eran igual que los Minmacuna,
porque eran extraídos de su lugar de origen. Se les reconocía como esclavos, porque tenían tareas productivas de tiempo completo. Yana lleva una situación en la cual se ejerce una interdependencia bajo los patrones de la reciprocidad. Si ellos dependían de la reciprocidad, se debía quedar todo el tiempo del que se demorase en culminar la obligación. Se sabe que parte de ellos estaban dedicados a cultivar las tierras productoras de maíz del valle de Yucay, área importante cuya producción destinaba a la alimentación de las panacas cusqueñas. Pero no solo eran esclavos, sino también habían curacas y funcionarios. La crónica del siglo XVI se hablaba de las agya, que eran las mujeres escogidas del sol o por el Inca. La caracterizaban como una especie de monja. Santillán resaltó que no solo como la elegida, sino por sus tareas textiles. Pero Pedro Pizarro hace mención que solo hilaban, porque la tarea de tejer lo hacían los hombres. La descripción del Cusco proporcionado por los cronistas data desde el siglo XVI, la cual describen al ombligo del mundo con templos y palacios, destacando así su importancia que tenía como ciudad. Asimismo, algunas de las crónicas de los autores, Cella de León, Betanzos, Sarmiento de Gamboa y Molina, relatan que la fundación del Cusco había estado asociado con la organización de un sistema de drenaje para sanear pantanos y precisaron también que la ciudad estaba entre dos ríos, Tulumayo y Guatanay. Cabe resaltar la forma que tenía la ciudad incaica. Tenía la de un puma, cuya cabeza sería la fortaleza de Sacsayhuamán, el cuerpo entre los ríos mencionados y la cola ubicada en el lugar Pumac Chupac. La estructura es atribuida en dos momentos de tiempo. En primero es el tiempo de Pachacuti, quien reconstruyó el Cusco, y el otro es el tiempo de Huayna Cápac, en donde ocurrió diferentes modificaciones. Las descripciones posteriores hasta nuestros días testifican que la ciudad del Cusco tenía las calles en forma de cruz, cosa que se veía en las épocas españolas, y que estas calles eran muy angostas. Asimismo, cabe resaltar la plaza, la cual estaba rodeada de casas de señoríos construidos por los incas, a base de piedra y adobe. El cronista Juan Polo de Ondegardo señala que cuando extraían tierra del Cusco para construir lugares, estos serían espacios sagrados, ya que la tierra del Cusco era sagrada. Asimismo, el Cusco fue descrito por los cronistas como el lugar donde se originaban los 4 caminos principales que se dirigían a cada suyo, en que juntos conformaban las 4 partes del mundo. Con relación a la organización urbana del Cusco sobre sus lugares sagrados, unidos por líneas imaginarias o caminos rituales denominados seques. Estas servían para organizar las huacas o santuarios alrededor, constituyendo un complejo de sistema espacial religioso o espacio sagrado del Cusco, que parten del templo de Goricancha hacia todas las partes del imperio incaico. Capítulo 6. Religión incaica. Los cronistas fueron los encargados de recolectar esta información, pero debido a que los españoles se habían destruido gran parte de ella, no pudieron encontrar muchas evidencias. En primer lugar tenemos la cosmovisión andina. En los mitos andinos, el espacio y tiempo eran sagrados. Ambos poseían una representación visual y una explicación mítica, presentando una concepción dualista del mundo entre el cielo y la tierra. Según González Olin, el espacio tenía 2 mundos, el mundo de arriba, Hampacha, y el mundo de abajo, Orinpacha. Ambos mundos daban lugar a un tercer mundo, el mundo de aquí, el Caipacha, que era el mundo en donde la deidad de arriba, Huiracocha, y la deidad de abajo, Pachamama, se habían juntado para crear al hombre. Bueno, existen otros mitos con la misma dualidad,
que es el de Huacún, entre Pachacán, Pachamama, y los de Huarochiri, entre Cuniraya y Huarpayhuacha, que posiblemente sean las mismas deidades con otras denominaciones locales. En vista de comunicar ambos mundos, se buscó elementos de comunicación, como son el rayo, el arco iris y el mismo Inca, quien es hijo del sol y proveniente de la tierra. Cabe resaltar que el título Inca fue anterior a Tahuantinsuyo y se refería a un principio generador. La imagen andina del tiempo fue cíclica y dividida en edades. Según Huamampoma, hubo 5 edades anteriores a la conquista: la Huiracocharruna, Guayurruna, Purunruna, Aucarruna e Incarruna, que es la edad de los incas. Paralelamente, él consideró 5 edades judeocristianas: Adán y Eva, Noé, Abraham, David y Jesucristo. Estas edades estaban fuera de tiempo debido a que fueron influenciadas por la evangelización, pero posteriormente las ordena de forma lineal desde perspectiva incaica, quedando en Adán y Eva, Noé, Huiracocharruna, Guayurruna, Purunruna, Aucarruna, Incarruna y España en las Indias. Estas forman 8 edades. La novena edad en la lista incaica correspondía a Pachacuti, quien era conocido como aquel que transforma el mundo. Por eso Gumán se consideró precursor de la segunda venida de Cristo, por este noveno lugar. Según Francisco de Ávila, en los textos de Huarochiri se presentan 4 edades, que van de acuerdo a 4 dioses diferentes: Janamanca Tutañamca, Gualgualalo Carhuaillo, Pariacaca y Cuniraya. Bueno, estas deidades eran consideradas maestros tejedores, y después de fecundar la tierra, volvían al cielo, iban a los confines del mundo o se convertían en cerros. En segundo lugar tenemos al calendario, que tuvo diferentes propuestas debido a sus diferentes variaciones regionales. En este calendario, cada festividad pertenecía a un mes, que generalmente se refería a la agricultura. Los solsticios más importantes fueron del invierno y del verano. El primero fue en junio y el segundo era en diciembre. Hay posibilidad de que ese calendario inicie en el mes de diciembre. Según el cronista Juan de Tanzos, el Inca Yupanqui fue el que organizó este calendario, por lo cual surgen 2 interpretaciones, la de Huamampoma y la de Valcarcel. En tercer lugar tenemos las huacas y lo sagrado. Huaca era un término que se usaba para referirse a deidades no principales, pero posteriormente se usó en todas las divinidades y en lugares de culto, denominándose genéricamente a todo lo sagrado. Los españoles, mediante la evangelización, intentaron destruir todas las huacas, pero las que no pudieron destruir intentaron conciliar ambas doctrinas, llenando ese lugar de cruces. Bueno, también se usó el término huaca para personas y cargos específicos como Inca y Curaca, quienes eran considerados sagrados e intermediarios divinos. Además de que los adivinos e intérpretes tenían un papel de participación en distintos rituales. En cuarto lugar tenemos al culto solar incaico, en donde el sol era la divinidad oficial y más importante, que era adorado a lo largo de todos los Andes. Los cronistas consideraron equivocadamente que el culto era único e excluyente. Bueno, los españoles intentaron erradicarlo y extirparlo mediante el proceso de eliminación de idolatría, pero esto permitió que también ingresen diversas religiones debido a la aculturación. Bueno, también había confusión en si los incas provenían de Huiracocha o del Inti, el sol. Aunque la mayoría consideraba que descendían de Huiracocha, hay una posibilidad de que sean las mismas deidades con diferentes de denominación. Se hicieron templos solares para adorar a esta deidad en los diferentes centros de administración que poseían los incas, que contenían depósitos de almacenamiento, habitaciones y talleres. Según Huamampoma, eran consideradas otros cuscos,
El templo más importante fue el de Coricancha, que tenía un lugar especial para el Inca, donde realizaba rituales específicos. No se muestra si hubo una participación generalizada de la población, porque no hay evidencia que respalde esto. Además de que el título de sacerdote de culto oficial tenía un cargo importante en la dirigencia del Cusco. Capítulo 7. Arte y cultura. El arte incaico carecía de creatividad y contrastaba en creatividad y riqueza con sus antecesores. Ellos se basaron en la difusión de criterios, llevándose a la generalización para tener una circulación de bienes supraétnicos. Los cronistas destacaron la grandiosidad de sus edificaciones, ciudades, fortalezas, palacios, templos, andenes, canales de riego y caminos. Aparte de no usar hierro en sus herramientas, también destacó su manera de transportar grandes piedras. Ellos generalizaron también criterios urbanísticos, que fueron masificados a lo largo de todos los Andes. Ellos también construyeron en lugares alejados como Argentina y Ecuador para colonizar y defender. Ellos tenían una arquitectura de poder que se basaba en una construcción constante, redistribuir una estructura de construcción específica, como el galpón, que cumplía diferentes funciones y generalmente estaba dentro o cerca de las plazas. Su templo más importante fue el Coricancha, que tenía paredes laminadas en oro y adornos de oro también. En su cerámica, pese a no tener tanta creatividad, destacan el aríbalo y el quero. El aríbalo era usado para transportar chicha o agua, y el quero generalmente era hecho de madera. Ambos se producían a gran escala para su comercialización. En el tejido tenían una importancia ritual y económica. Los tejedores adoraban a Wiracocha como el maestro tejedor. Destacan dos tejidos, el abasca y el cumbi. El cumbi era de uso ritual, eran tejidos finos. El primero, el abasca, era un producto que usaba en casa, de mucha difusión. En la metalurgia no pudieron superar a los chimor, solo destacando en la producción de bronce, considerándolo desechable debido a su gran cantidad de producción. Los chimor tenían fama en trabajar metales preciosos. Capítulo 8. Los incas después de la invasión española. Para que los españoles pudieran llegar a América, tenían que pasar por las aguas del Pacífico, las tierras selváticas, pasando las enfermedades, los climas, todo tipo de adversidades, ¿no? Hasta que llegaron a ocupar la isla de la Puna para luego desembocar en Tumbes. Y de ahí llegaron a Cajamarca un 15 de noviembre de 1532, en el siglo XVI, donde se produjo la captura de Atahualpa. Los cronistas cuentan a detalle cómo fue toda la invasión española a los Andes. Por ejemplo, cuando relatan que capturaron a Atahualpa y lo llevaron en un desfile ceremonial. Es ahí donde el fray Vicente Valverde le sugestionó el requerimiento a Atahualpa. ¿Pero qué es el requerimiento? El requerimiento es un texto español el cual se lee a las poblaciones como procedimiento formal para exigirles su sometimiento a la corona y también a sus colonizadores. También un sometimiento así al cristianismo, o sea que debían adoptar el cristianismo. Cuando Atahualpa escuchó esto, el fraile le entregó el requerimiento y él no entendía nada de lo que decía ahí, ni porque había una traducción mala a inicios. Así que simplemente votó el texto. Cuando votó el texto, eso causa la agresión de los españoles, lo cual trajo muertes y finalmente su captura de Atahualpa. Los fieles de Atahualpa ofrecieron oro y plata para su liberación. Aún así, cuando estos fueron entregados, su ejecución fue inevitable. Y así es como murió Atahualpa, un 26 de julio de 1533 ejecutado. Acá vemos el texto del requerimiento y una imagen de su posible ejecución. Cuando murió Atahualpa, Pizarro empezó a avanzar hacia el sur, en busca del Cusco. En el camino a Cusco proclamó al sucesor del Inca, a Tupac Hualpa, que era llamado Toparpa por los cronistas.
pero él fue envenenado en el trayecto al Cusco. También comentan los cronistas que los españoles fueron hostilizados por los seguidores de Atahualpa, por sus fieles. Y hay una versión donde dice que el Cusco fue saqueado por las tropas de Atahualpa. Por eso se aplica un acuerdo entre los españoles y los cusqueños. Sin embargo, no era total este acuerdo, ¿no? Sino que había un poco disconforme entre las dos partes. Pero ese acuerdo se sabe que duró muy poco, porque Manco Inca se dio cuenta que los españoles tenían una intensa búsqueda por las riquezas. Es así que los cronistas comentan que hubo muchas riquezas enterradas por los incas y hasta ahora prevalece, ¿no?, en la mitología andina. Como mencioné anteriormente sobre la alianza entre los españoles y los cusqueños, también se habla de una entrevista entre Pizarro y Manco Inca, reconociendo a Manco Inca como heredero al trono. Pero Manco Inca inicialmente colaboró con ellos por su lucha contra Atahualpa, pero se dio cuenta que las exigencias de los españoles estaban encima de cualquier acuerdo, y es ahí donde Manco Inca en 1535 decide retirarse del Cusco. En su primer intento fue encontrado y fue obligado a regresar a la ciudad. En el segundo intento fue encontrado y fue capturado y fue encarcelado. Manco Inca, con sobornos, ofreció tesoros a Hernando Pizarro, que le dejó libre, y ahí recién es cuando Manco Inca pudo escapar del Cusco. Y el siguiente año, en 1536, fue donde se hizo una rebelión contra los españoles. Manco Inca había ayudado a Diego de Almagro de una derrota que sufrió él, pero a causa de una discusión surgida en un juego, no una discusión, sino que los almagristas se puede decir que habían traicionado a la corona española. Y la corona les dijo que si mataban a Manco Inca les perdonarían, y así fue cuando en 1545 ejecutaron a Manco Inca. Es ahí cuando su hijo Sayri Tupa toma su lugar y se instala en el Cusco, mientras que su hermano Tuti Cusi Yupanqui continuaba con la resistencia en Vilcabamba. Mientras eso pasaba, Tupac Amaru I fue apresado y ejecutado también en 1572, como vemos acá en la imagen. Los incas de Vilcabamba fueron una forma de resistencia, aunque hubieron muchas más, como se puede decir de los generales de Atahualpa, los Quisquis y Ramiñahui. Acá también vemos en la imagen tres importantes rebeliones de la población andina en la conquista española. Tenemos a la resistencia atahualpista, la rebelión de Manco Inca en Vilcabamba y los incas de Vilcabamba. Se sabe que habían más movimientos en contra. Este es el caso del movimiento Taquioncoy, alrededor de 1565, aunque hubieron más de la misma época, como es el movimiento de Moro Oncoy o Yanaguara. Pero los cronistas responsabilizaron en mayor parte a los incas de Vilcabamba por toda esa actividad en contra de los españoles, en contra de esa época. Ya culminando todo esto, después de la invasión española, se vio que solo los incas mostraron la resistencia o a las sublevaciones, aunque hubieron, como mencioné, de los cusqueños y los españoles, hubieron alianzas para un beneficio común o solamente por intereses de algunos incas de querer llegar al poder, ¿no? O las debilitaciones que tuviera el Tahuantinsuyo, por eso también se surgió la colonización de manera más fácil, ¿no? Estas resistencias reflejan una imagen del pasado glorioso de los incas del Cusco, y recalcando también su capacidad de organizar una forma de vida eficaz en un territorio demasiado extenso. Como sabemos que todo el Tahuantinsuyo fue demasiado extenso, abarcó como 3-4 países, acá como vemos en el mapa. Y culminando la obra, les doy gracias por escucharme y poder entender un poco de resumen, ¿no? Muchas gracias.